Aquí tenemos una ecuación que realmente esta ecuación no debería sonar ya, es la ecuación de Laplace, ¿vale? Tenemos Laplaciano igual a 2 ceros. Recordemos que la ecuación de Laplace en realidad es menos Laplaciana, pero bueno, nos sirve también. Y queremos aplicar cambio de variable. Esto es más un ejercicio de repaso de funciones de varias variables, uno o dos, uno diría yo realmente, ¿no? Entonces, vamos a pensar en que aquí, recordemos el teorema del cambio de variables o simplemente la regla de la cadena para funciones de varias variables. Tú quieres calcular primero, tienes una función u que se supone que depende de x y de y, ¿verdad? Y cuando tú hagas un cambio de variable, esa función u va a pasar a depender de dos nuevas variables que son r y tita. Vale. Esto de aquí en realidad es un abuso de notación porque habría que especificar con respecto a qué variable, ¿no? Pero bueno, como aparece la x y la x, ahí estamos trabajando con coordenadas cartesianas x, y. Si yo cojo mi función u y quiero calcular la parcial de u, pero no respecto de x, sino respecto de la r, aquí estoy considerando que esta función va a depender ahora de r y de tita, ¿verdad? Ujú. Mierda, es que yo sabía hacerlo cuando la u dependía de quién. De X y de Y. Exactamente, entonces yo lo que sabía derivar era la u respecto de x y sabía derivar la u respecto de y, ¿verdad? Ujú. Es que ahora, ¿qué ocurre? Que ahora tanto la x como la y van a tener una parte de r. Entonces lo que me dice el tema de cambio de variable es añade qué parte de r tiene la x y la y, es decir, multiplica por la parcial de x respecto de r y la parcial de x, perdón, de y a respecto de r. Reparte esa nueva variable entre las que tenías, ¿de acuerdo? Acerca esto un poquito. En este caso, ¿qué nos quedaría? Aquí hemos hecho una notación porque no hemos dicho dónde están definidas estas cosas, ¿verdad? Si yo derivo la u respecto de x, dice, es que yo esto no sé cuánto vale, ¿verdad? Venga, lo dejo simplemente como parcial de u respecto de x. Lo que sí sé es cuánto vale la derivada de x respecto de r, ¿verdad? Ujú. Porque tengo aquí esta función. Y la derivada de x respecto de r nos va a quedar coseno de tita. Y ahora sumo, es que no sé quién es la función u, bueno, pues parcial de u respecto de y, y voy a multiplicar por la derivada de r seno de tita respecto de r, que me quedaría el seno de tita. ¿Vale? Análogamente, podemos calcular quién sería la parcial de u respecto de tita, que depende de r y de tita, ¿verdad? Y sería, coge la u, yo lo sabía derivar respecto de x, y sabía derivar la u respecto de y. El problema es que ahora tanto la x como la y van a tener parte que depende de tita, ¿verdad? Ah, pues calcula cuál es la relación que hay entre x y el tita y cuál es la relación que hay entre el y y el tita. De este modo, ¿qué nos quedaría? No conozco a la u, pues lo tengo que dejar como parcial de u respecto de x. Multiplico por la parcial de x respecto de tita, que eso sí me va a quedar menos Menos R, r seno. seno de tita. Y ahora añado la parcial de u respecto de y, que multiplica a esta derivada que sería r coseno de tita. ¿Vale? Cuidado. Ahora hay una parte que es un coñazo, que es volver a derivar
cada expresión respecto de r y respecto de tita otra vez. ¿Vale? Coge esta primera. Es decir, si volvemos a derivar, ¿qué tendríamos? Cuando tú quieres calcular, por ejemplo, la parcial segunda de u respecto de r dos veces, eso significa derivar respecto de u, respecto de r, la derivada parcial de u respecto de r. Y esto es derivar respecto de r, ¿quién? A tu función que era toda esta expresión de aquí. Es decir, parcial de u respecto de x por el coseno de tita, ¿verdad? Más parcial de u respecto de y por seno de tita. Aquí no hay un producto porque el coseno de tita no depende de r. Pero si te estorba el parcial de u respecto de x, piensa en eso como una función g. Es una función g que depende de x y de y. Pero ahora va a depender de r y de tita porque he hecho un cambio de variable. A esa nueva función le aplico la misma regla de la cadena que he aplicado antes. ¿Que me estorba al principio? Llámalo g. Si la llamases g, dijese, a mí esto me lee mucho, yo esto lo voy a escribir como g. Ah, entonces ¿qué tengo que poner? Pues mira, tú mantienes aquí tu coseno de tita, que va a multiplicar ¿a quién? A la derivada de g respecto de r, pero ahora tengo que poner ¿qué? Que la g dependía, lo sabía calcular respecto de x y lo sabía calcular respecto de y, ¿verdad? Eso era lo que yo sabía hacer. Y tengo que multiplicar por la derivada de x respecto de r más la derivada de y respecto de r, ¿verdad? Igual que he hecho antes, solo que en lugar de con u, ahora escribo una g, ¿vale? Y lo mismo hago con esta segunda función, que puede llamar si te estorba h simplemente. Entonces vamos a tener aquí más sale nuestro seno multiplicando, que multiplica tu parcial. Es que yo lo que sabía era calcular la de h respecto de x y sabía calcular la de h respecto de y. Ya, es que esto no va a depender de x y de y, va a depender de r y de tita. Entonces tienes que ver la relación que hay con la r. ¿Vale? Teniendo en cuenta que la g ya es una derivada parcial, en realidad todo esto ¿cómo queda? Aquí tendríamos coseno de tita. Aquí que aparece ahora la parcial de la derivada parcial sería la derivada segunda de u Respecto de respecto x. de x dos veces, ¿verdad? Ujú, Multiplico por la derivada de x respecto de r que me quedaría coseno de tita. Más, aquí aparece una derivada cruzada, ¿verdad? ujú, Sería la derivada segunda de u respecto de y ante la derivada respecto de x. Y todo eso lo multiplico por seno de tita, ¿verdad? ujú. Ahora sumo seno de tita que multiplica a. Teníamos aquí una derivada segunda de u respecto de x dos veces por, aquí me quedaría el coseno de tita, más aquí tendría una derivada parcial, también cruzada, de la u respecto de la x primero y luego respecto de y por nuestro, ¿dónde está? Seno de tita, ¿verdad? Mm, A ver si no me he equivocado. Sí. Ay, pero la h era con respecto de y. Ah, la Espera. h era con respecto de y, vale, vale, eso. Sí. La h era con respecto de y, o sea que aquí esta no es esta no es esta, sino que aquí me queda la derivada segunda respecto de y, ¿verdad? Y aquí primero derivado respecto de y luego derivado respecto de x, ¿no? Sí, eso sí. Vale. Que lo puedes más o menos simplificar, ¿no? Y poner, pues, coseno cuadrado de tita, que multiplica aquí a parcial segunda de u respecto de x cuadrado, más, ahora vendría seno de tita, coseno de tita.
parcial segunda de u respecto a y respecto a x más seno de tita coseno de tita parcial segunda de u respecto a x respecto a y más seno cuadrado de tita parcial segunda de u respecto de y dos veces. ¿Sí? ¿Mm? Ojo, Sí. eso es una de las derivadas segundas, ¿eh? Es decir, esto sería simplemente la derivada segunda de u respecto de r dos veces. Esto mismo tenemos que hacerlo derivando respecto de r y de tita de r y de tita dos veces. ¿Por qué no he simplificado aquí estas dos cosas? Porque no tienen por qué ser iguales. Porque no me están dando información suficiente sobre mi función u en principio. Ahora bien, hay una cosa escondida y es que tú has podido calcular la u sub xx. Ujú. Si puedes calcular la u sub xx, eso significa que la derivada primera, la u sub x, es una función derivable respecto de x, ¿verdad? Sí. Para que eso ocurra, tu función debería ser continua, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, no tiene por qué asegurarse que sea continua en todo el conjunto si solo estoy considerando una derivada. Es decir, porque existan mil laplacianos no puedo garantizarme que las derivadas parciales sean continuas. Por eso no puedo igualar esos dos componentes. La idea de este ejercicio era decir, tu función u es suficientemente buena, lo puedes simplificar y te queda mucho más bonito. Si somos muy estrictos, no podemos simplificarlo porque se les olvida ponerlo en el enunciado. Si me hubiesen puesto, aplica esto a la función diferenciable u, entonces sí. Y todo es mucho más rápido y mucho más bonito. Ahora, tenemos que seguir, decir, esto que nosotros hemos derivado aquí, la anterior, esta la he derivado otra vez respecto de r, ¿verdad? Ahora la derivo respecto de tita. Es decir, si hubiésemos derivado respecto de tita, yo tenía que calcular la parcial segunda de la u respecto de tita y respecto de r, ¿verdad? Que significa derivar respecto de tita lo que ya has derivado respecto de r, que sería derivar respecto de tita la función parcial de u respecto de x por coseno de tita más parcial de u respecto de y por el seno de tita, ¿verdad? Y ahora sí es un coñazo porque aquí sí hay un producto. Ahora sí tendría... es que cuando derive la parcial de u va a ser el primero sin derivar, es decir, coseno de tita por... Aquí aplicamos regla de la cadena, que sería cojo derivada segunda de u respecto de x dos veces, multiplico ya por la derivada del x respecto de tita, que sería menos r seno de tita. Sumo la derivada segunda de u, primero derivado respecto de x y luego derivo respecto de y, por la derivada de r seno respecto de tita, que sería r coseno de tita. Paréntesis y otro paréntesis. Ahora, primera sin derivar, parcial de u respecto de x, por la derivada del segundo respecto de tita, que sería menos el seno de tita. Todo eso ha sido derivar este primer término. Lo mismo con el segundo término, sería más primer término lo saco, seno de tita, derivo ahora y sería derivada segunda de u, primera derivada respecto de y luego derivas respecto de x y multiplicas por la derivada del seno de tita, perdón, multiplicas por la derivada de la x respecto de tita, que sería menos r seno de tita más
derivas dos veces la u respecto de la y las dos veces y multiplicas por la derivada de la y respecto de tita, que sería r coseno de tita. Y ahora más el primero sin derivar, que sería la parcial de u respecto de y, por la derivada del segundo, que es el seno de tita respecto de tita, me quedaría coseno de tita. ¿Vale? Y ahora pues puedes simplificar y ¿qué te quedaría? Te quedaría término cuadrático menos r seno de tita coseno de tita parcial segunda de u respecto de x dos veces. Luego vendría aquí un r coseno cuadrado de tita que multiplica la derivada segunda de la u respecto de la x respecto de la y. Luego vendría de esta parte de aquí un menos r seno cuadrado de tita derivada segunda de la u respecto de la x respecto de la y. Este con este más r seno de tita coseno de tita que multiplica la derivada segunda de la u respecto de la y dos veces y pongo las derivadas parciales de primer orden que serían menos seno de tita parcial de u respecto de x más coseno de tita parcial de u respecto de y. Pues todo este bicho sería otra derivada parcial segunda de la u respecto a una nueva variable. Nos faltarían hacer... Es que cuando me fuiste te está pensado únicamente para que tú practiques en casa tranquilamente. No es para un examen, para decir, venga, ponte ahí. Es para que recuerdes y repases. Ahora dice, lo mismo que hemos hecho, pero tendría que coger esta función. Esta función, que es esta derivada parcial, derivarla primero respecto de r, que tendría un producto como acabamos de hacer, porque aquí hay una r y esto depende de r. Esta la vuelvo a separar en dos, esta la separo en dos. Y cuando derive respecto de tita, aquí no hay un producto. Ah, no, sí que hay, porque hay un seno de tita. Pues otra vez, otro producto. Entonces, vamos a estar un rato haciendo cuentas simplemente. ¿Hace falta que lo terminemos o con tener la idea clara es suficiente? No, ya es suficiente. Lo digo porque únicamente es eso, que está pensado para que tú repases el cambio de variable o la regla de cadena en varias variables y que no se te olvide que si lo que ya te aparece es una derivada parcial, eso hay que volver a descomponerlo. Y se van abriendo todas esas derivadas parciales que van apareciendo. Y al final, cuando tengas todas estas, ¿qué ocurre? La relación que tú puedes utilizar, ¿cuál es? Que la u sub xx más la u sub y es igual a 0. Tú podrías utilizar la relación entonces, pues cada vez que aparezca aquí esta derivada parcial segunda de u respecto de x dos veces, la puedo cambiar y decir esta y esta de aquí son opuestas. Entonces se me pueden simplificar algunas cosas. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción hubiese sido hacer el cambio al revés. Que eso hubiese sido, si tú conocieses tu función u, podrías haber calculado cuáles son las derivadas parciales y entonces haber obtenido estas derivadas parciales de x y y respecto de r y tita. Como no lo sabemos, simplemente tenemos que hacer todo este proceso y luego simplificar y decir, pues cada vez que aparezca u sub xx, u sub y lo puedo cambiar por 0. ¿Vale? Y ya está.